testamentarias están reguladas en el último de los títulos del Código Civil y Comercial de la Nación, el título 11. Vamos a hacer un breve repaso por algunas de las novedades que hay en materia de testamentos. Primero, como se sabe, como fue siempre, el testamento es un acto jurídico unilateral. Ahora queda bien en claro esta idea de acto jurídico que queda plasmada concretamente en la ley, porque ante cualquier dificultad se podrán aplicar aquellas reglamentaciones que tengan que ver con la regulación que de actos jurídicos se hace al inicio del código. Este acto jurídico unilateral del testamento puede contener cuestiones patrimoniales y extrapatrimoniales que van a hacerse efectivas para después de la muerte de la persona que testa. Esto también es importante porque se recepta en el código la idea de que el contenido del testamento no solamente puede ser patrimonial, sino también contener cuestiones extrapatrimoniales, como por ejemplo la designación de un tutor, la posibilidad de decir qué hacer con el cuerpo una vez que uno ha fallecido, qué hacer con el cadáver, o determinadas disposiciones que uno puede querer dejar establecidas para después de la muerte, pero que no tengan que ver solamente con cuestiones patrimoniales. Esto se reconoce, esta posibilidad de que el testamento tenga disposiciones extrapatrimoniales que sean eficaces, en el artículo 2462. Hay una novedad y es que se suprimen esos testamentos que tenían muy poca utilización en la práctica, como el testamento cerrado y aquellos testamentos especiales. Como había escasa utilización, lo cierto es que se suprimen y hoy por hoy se puede testar, ya sea por testamento hológrafo, con las particularidades que tiene el testamento hológrafo, o por testamento por acto público, con su particular regulación. Ambos son actos solemnes, actos formales, cada uno de los cuales debe cumplir sus propios requisitos para que sea un acto jurídico eficaz y para que no se decrete luego la nulidad de este acto si no se ha cumplido con alguna de las formalidades que tienen uno y otro. Hoy se relajan las formalidades por ahí en cuanto al número de testigos de testamento por acto público, ya no se requieren 3 testigos, sino que es suficiente con que asistan 2. El testamento hológrafo es un instrumento privado escrito de puño y letra por el testador. Entonces, cuando el testador fallece, lo primero que hay que hacer es presentar el testamento hológrafo al juez competente y demostrar la autenticidad de la letra y la firma del testador. Hoy, esa autenticidad se demuestra por 2 testigos. Como hubo muchos casos de fraude, de falsificación de la letra y firma del testador, el nuevo código exige que la autenticidad se tendrá que demostrar por pericia caligráfica. ¿Qué ley rige en lo que tiene que ver con el testamento? Hay 2 leyes que van a estar por ahí, o que van a concurrir cuando nosotros tenemos que analizar un testamento. Una tiene que ver con el tema de la validez del contenido del testamento, para qué va a importar o cuál va a ser la ley que nos va a importar en este momento, como decimos siempre, la ley del momento de la apertura. Es decir, por ejemplo, qué cuotas legítimas vamos a tener en cuenta ante una persona que testó quizás hace 10 años, pero cuya apertura de testamento, cuya muerte se produce después del 2015. Lo que nos va a importar en cuanto al contenido y la validez de este testamento es la ley vigente al momento de la muerte. Sin embargo, para todo lo que tenga que ver con las formas del testamento, lo que nos va a importar es la ley al momento de testar. Es decir, cuáles eran las formas requeridas, por ejemplo, para testar por acto público en el año 2014. Si en el año 2014 las formas exigían 3 testigos, el testamento, cuya apertura, quizás la muerte del causante se produce en el 2016, lo importante es que haya cumplido con estas formalidades al momento de testar. Entonces tenemos 2 formas de ver esta ley, o 2 leyes que nos tienen que importar. Una que tiene que ver con la validez del contenido, que está regulada en el artículo 2466, en el cual se va a aplicar la ley vigente al momento de la muerte. Y lo que tiene que ver con la ley en cuanto a las formas que va a aplicar la ley del momento de testar. Es decir, en el artículo 2472 está regulado cuál es la ley para la forma que se debe dar al testamento. Es la ley vigente al momento, por supuesto, de realizar el testamento. Luego, otra reforma interesante del nuevo código es que condensa todas las causas de nulidad del testamento en un solo artículo, en el artículo 2467, donde incorpora una nueva causal, que es el testador que padece de limitaciones en su aptitud para comunicarse en forma oral y además no sabe leer ni escribir.
el testamento es nulo, salvo que lo haya otorgado por escritura pública y con la intervención de un intérprete. Y la otra novedad también que trae este artículo es que el testador que ha sido judicialmente declarado incapaz puede testar válidamente en intervalo lúcido que sea suficientemente cierto y prolongado. Hay un artículo, el artículo 2470, que ya tiene importancia, ya ha sido receptado incluso por jurisprudencia en estos pocos meses de vigencia del Código, que es el que tiene que ver con la interpretación del acto jurídico del testamento. Es importante tener una norma de clausura, de cierre de estas cuestiones interpretativas, porque lo cierto es que no está hoy por hoy el causante para preguntarle cuál fue su voluntad real. Y la idea de interpretar un testamento y hacer valer esta voluntad del testador es interpretar la real voluntad que él tuvo al momento de testar. Con lo cual este artículo 2470 es una herramienta más para quienes interpreten el testamento. ¿Qué dice este artículo? Que las disposiciones testamentarias deben interpretarse adecuándolas a la voluntad real del causante según el contexto del acto. Las palabras empleadas deben ser entendidas en el sentido corriente, excepto que surja claro que el testador les quiso dar un sentido técnico, y se van a aplicar, en cuanto a todo lo que sea compatible, las demás reglas que tienen que ver con la interpretación de los contratos. Es decir, es una pauta este artículo 2470 para interpretar la real voluntad del testador, que ya no está para preguntarle cuál fue su voluntad al momento de testar. Algo más que me interesa destacar en lo que tiene que ver con materia testamentaria es el artículo 2513, que en realidad quizás no se advierte, pero cambia en mucho la regulación de Vélez. Habla del testamento posterior. ¿Y qué dice? Que el testamento posterior revoca el anterior si no contiene la confirmación expresa, excepto que de las disposiciones del segundo resulte la voluntad del testador de mantener la del primero. ¿Pero qué es lo que dice? No dice lo mismo que Vélez, que decía que el testamento posterior revocaba el anterior en todo lo que fuera incompatible, sino que lo que la regla estipula es que el posterior deja sin efecto el anterior. Con lo cual, en el asesoramiento que demos a los clientes o en lo que tenga que ver con explicar cómo funciona esto ahora, el testamento posterior revocando el anterior tendría que reiterar todas aquellas cuestiones que hubieran estado en el testamento anterior. Por ejemplo, si yo por un testamento que hago hace 2 años lego un auto Ford a un sobrino y por un testamento que hago al año siguiente lego un inmueble en la ciudad de Mar del Plata, lo cierto es que el posterior revocaría el legado que hice en el anterior, porque el código hoy nos habla de que el testamento posterior directamente revoca el anterior, independientemente de que sea compatible o no. Con lo cual es importante tener en cuenta esta regla, al menos para ser prolijos al momento de redactar el testamento y hacer constar en él todas las cuestiones que queremos que rijan al momento de la muerte. Otra novedad que hay que destacar es que en materia de institución de herederos, ahora el Código Nuevo distingue entre heredero universal y heredero de cuota. ¿Cuál es el heredero universal? El heredero que instituye el testador sin asignarle cuotas de la herencia. Instituyo a Pedro y a Juan, punto. Instituyo a mis 3 sobrinos, Juan, Pedro y Enrique, punto. Esos son herederos universales. O sea que tienen derecho de acrecer, tienen vocación a abarcar la totalidad de la herencia si fracasa el llamamiento de su coheredero. Ahora bien, si el testador asigna cuotas, es decir, instituyo a Pedro en la mitad de mi herencia, y a Juan y a Octavio les dejo el cuarto de mi herencia. Es decir, les asigna cuotas indivisas a cada heredero instituido. En ese caso, vamos a tener los llamados ahora herederos de cuota, que no tienen derecho de acrecer. Artículos 2486 y 2488 del nuevo Código. Y en materia de legados particulares, se ha comprimido la regulación del Código de Vélez, se ha sintetizado. Otra novedad es que regula expresamente
en este libro de sucesiones y en el capítulo de sucesión testamentaria, regula el fideicomiso testamentario, que actualmente no está reglamentado. En el artículo 2493 trae una norma expresa estableciendo los requisitos del fideicomiso testamentario. Así como en el caso de la herencia vacante teníamos aquella figura del curador, en la sucesión testamentaria hay una figura legal típica que es la del albacea testamentario. Entonces ya estaba previsto en el Código de Vélez, está también en el Código Civil y Comercial sin demasiados cambios. El albacea básicamente es una persona designada en el testamento con atribuciones conferidas por el testador para poner en ejecución los actos de última voluntad, y entonces sus cometidos específicos están fijados en el artículo 2526, que nos dice que el albacea debe poner en seguridad el caudal hereditario y practicar el inventario de los bienes con citación de los interesados, debe pagar los legados con conocimiento de los herederos y reservar los bienes de la herencia suficientes para proveer a las disposiciones del testador, dándoles oportunamente el destino adecuado. Debe demandar a los herederos y legatarios por el cumplimiento de los cargos que el testador les haya impuesto. El albacea está obligado a rendir cuenta de su gestión a los herederos y responde por los daños que el incumplimiento de sus deberes cause a herederos y legatarios. Para ser nombrado albacea, el albacea tiene que tener capacidad. Pueden ser albacea las personas humanas plenamente capaces al momento en que deben desempeñar el cargo. El albacea puede ser una persona jurídica e incluso puede ser un albacea o los organismos de la administración pública centralizada o descentralizada. Si el testador designa varios albaceas, el cargo es ejercido por cada uno de ellos en el orden en que están nombrados, excepto en que el testador imponga el desempeño de todos conjuntamente. En tal caso, las decisiones que van a conceder en el albaceazgo deben ser tomadas por la mayoría de ellos, y si no hay mayoría deben ser tomadas por el juez. Existe la idea dentro del cargo de albacea que hay una relación de especial confianza entre el testador y esta persona. Sería algo así como una cosa intuito personal, y por eso el artículo 2525 nos dice que el albacea no puede delegar el encargo recibido, y esta función tampoco se transmite a sus herederos. No tiene por qué hacer todo en forma personal, porque puede hacer que determinados actos que conciernan a su función sean ejecutados por mandatarios, pero que actúan a su costa y por su cuenta y riesgo. Y esta relación de especial confianza también tiene otra manifestación cuando el artículo 2529 en el segundo párrafo nos dice que siempre que se cuestione la validez del testamento o el alcance de sus disposiciones, el albacea es parte en el juicio aun cuando haya herederos instituidos. El albacea ciertamente tiene o goza de esa presunción, y además le concierne lo que allí se discuta, porque va a ser la cosa que él va a tener que ejecutar o poner en acto para la ejecución del testamento. Todas las atribuciones que no se hayan conferido al albacea quedan, las van a conservar los herederos y legatarios, y los herederos pueden solicitar la destitución del albacea por incapacidad sobreviniente, negligencia, insolvencia o mala conducta en el desempeño de la función, y en cualquier tiempo poner término a su cometido, pagando las deudas y legados o depositando los fondos necesarios a tal fin, o acordando al respecto con todos los interesados. Y también pueden hacer una suerte de disposición cautelar solicitando las garantías necesarias en caso de justo temor
por la seguridad de los bienes que estén en poder del albacea. El cargo del albacea se presume remunerado. Dice el artículo 2530 que el albacea debe percibir la remuneración fijada en el testamento o en su defecto la que el juez le asigna conforme a la importancia de los bienes legados y a la naturaleza y eficacia de los trabajos realizados. Esta presunción cambia en el caso que el albacea sea además un legatario, porque allí se entiende que el desempeño de su función constituye un cargo del legado sin que corresponda otra remuneración, excepto que deba entenderse según la circunstancia que era otra la voluntad del testador. Entonces son dos derechos que tiene el albacea. En primer lugar, la remuneración por lo que es su actuación, y en segundo lugar, por supuesto, los gastos que haya tenido que afrontar por trabajos de utilidad para la sucesión que haya efectuado el albacea. El albaceazgo puede concluir por la ejecución completa del testamento, por el vencimiento del plazo instituido por el testador y por muerte, incapacidad, renuncia o destitución del albacea. Como quiera que fuera que se den estos casos y si es necesario sustituirlo, la designación del nuevo albacea va a tener que ser dispuesta por el juez con audiencia de los herederos y legatarios.